Buen día, bienvenidos a este espacio. Somos estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua, de la Escuela de Psicología. El motivo de esta intervención corresponde a la asignatura técnica de entrevista organizacional, que estamos bajo la asesoría del Dr. John Molina. Quienes participaremos en el desarrollo del tema son Magali Rodríguez, Ireli Villamizar, Kenny Rodríguez y Nadesca García. La entrevista y los tipos de preguntas. Primeramente, la entrevista es una conversación que se propone con un fin determinado, a diferencia de una conversación simple. Es una técnica de gran utilidad para la investigación cualitativa porque permite recabar información. Ahora bien, los modelos de entrevista tienen sus pros y sus contras, por lo que hablar de la entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada, primero es importante entender la naturaleza de las preguntas que las componen y la finalidad de las mismas. Hacer preguntas abiertas exigen respuestas abiertas. Y hacer preguntas abiertas es una forma amistosa de hacer que las personas participen en una entrevista. Una pregunta abierta requiere una respuesta completa, utilizando los conocimientos y los sentimientos propios de la persona. Esas preguntas son objetivas y no dirigen a la persona a quien se la hace, y dan lugar a una respuesta con muchas palabras. Para hacer preguntas abiertas exitosamente es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Hacer una pausa, pensar y reflexionar. Entonces las respuestas no serán hechos, sino sentimientos personales, opiniones o ideas de un tema en específico. Una pregunta cerrada puede responderse con una respuesta breve o con una palabra. Se utiliza para obtener información de un tema en específico. Mi nombre es Villamizar y voy a hablar sobre la entrevista abierta y cerrada. La entrevista abierta es una técnica de investigación cualitativa cuya importancia radica en que condiciona una conversación estructurada, cuyo objetivo es conocer las expectativas y puntos de vista del entrevistado sobre puntos de interés para la investigación partiendo de las experiencias personales del entrevistado. El entrevistador y entrevistado forman parte de un intercambio dinámico de ideas, opiniones, preconceptos y conocimientos generados de forma espontánea para poder llegar a un intercambio comunicacional, cuya reacción puede motivar al encuestado a dar su retroalimentación con sus propias palabras, sin repetición de pensamientos, favoreciendo la oportunidad de establecer la personalidad base, por lo cual permite la observación de las capacidades sociales y el manejo de situaciones dinámicas por parte del entrevistado. La entrevista abierta, por lo cual permite el estudio de una amplia gama de competencias en un individuo a entrevistar. La entrevista cerrada es una técnica cuantitativa fuertemente estructurada, donde hay mayor preponderancia de preguntas de orden cerrado, que se clasifican en dicotómicas, de opción múltiple, escala de calificación y orden de rasgos. Requieren principalmente de preguntas ordenadas y consistentes para un intercambio controlado, focalizado a un reducido número de temas a evaluar. Es fundamental para recopilar respuestas encuestadas dentro de un marco limitado de opciones, con la cual crean correlaciones y valores estadísticos que al estar estructurados permiten mayor confiabilidad sin necesidad de un intercambio interpersonal, permitiendo procesar una mayor cantidad de valores a un gran número de entrevistados a procesar. Buen día, soy Nadesca García y les voy a dar los ejemplos acerca de las preguntas para los dos tipos de entrevistas. Están las preguntas abiertas y están las preguntas cerradas. Comenzaré por las cerradas. Allí yo le puedo dar al candidato dos opciones, que serían las dicotómicas. Por ejemplo, ¿te llama la atención el manejo a la atención en público?
En contraposición de una abierta que él me daría una opinión. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la atención al público? ¿Qué es lo que más te gusta de ello y lo que consideras es el mayor reto? Dentro de las cerradas existe la posibilidad de múltiples respuestas, como por ejemplo, ¿considera que maneja adecuadamente el estrés? Sí, no lo sé o no. En contraposición de una abierta que él va a opinar abiertamente, valga la repetición, ¿por qué te consideras una persona que sabe lidiar con el estrés y las situaciones de alta tensión? Dentro de la entrevista de provocación de tensión, que es aquella en la que se emplean modos y actitudes que tienen como objetivo provocar tensión en el candidato, estas las puedo elaborar para puestos de gran estrés y puedo generar en el entrevistado estados de tensión, como por ejemplo hablarle en un tono seco y distante, despreciar los estudios o logros del entrevistado, mirar insistentemente la ropa como si estuviera valorándola, quedarme callada durante el tiempo tras alguna de las respuestas, indicar que la actitud del entrevistador no demuestra ningún interés por el puesto, fomentar la creencia de que la persona está nerviosa aunque no lo esté o no lo demuestre, y crear situaciones hipotéticas. ¿Cuándo usar la entrevista de provocación de tensión? Su utilidad y la ejemplificación de su aplicación. Normalmente no se debe usar al comienzo de la entrevista. ¿Por qué? Porque este proceder imposibilita la comparación entre el comportamiento normal del candidato y el que se produce bajo tensión. Tampoco debe usarse al final de la entrevista, porque es recomendable dar al candidato la oportunidad de recobrarse de la tensión antes de su terminación. No existe ningún método de priori genere o tensión en todos los candidatos. Uno puede dejar frío y relajado a un tipo de persona, mientras que usando en otra se le puede causar una respuesta emocional. La utilidad de esta entrevista radica en la posibilidad del entrevistador de entender cómo reacciona el solicitante al elemento presión, el estrés o situación inesperada y desagradable, midiendo niveles de asertividad e inteligencia emocional. Se identifica así a las personas con poco control emocional que suelen perder el control, por lo que se pueden detectar los engaños preguntando minuciosamente al candidato. Por lo general, en este tipo de entrevistas se suelen buscar un estilo de respuesta que se denomina asertivo, descartando aquellos candidatos que responden de manera pasiva o agresiva a las presiones del entrevistador. Digamos que, como estrategia y estilo de comunicación, la asertividad se diferencia y se sitúa en punto intermedio entre otras dos conductas polares. Una de ellas es la agresividad y la pasividad. Suelen definirse como un comportamiento comunicacional en el cual la persona no agrede ni somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos. Cabe destacar que la asertividad es una conducta de las personas. Un comportamiento es también una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos, defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar, actuando desde un estado interior de autoconfianza en lugar de la emocionalidad limitante típica de ansiedad, la culpa o la rabia. Un ejemplo de estas situaciones, cosa como ya se mencionó antes, en lo anteriormente dicho, es hacer preguntas directas de forma poco educada o generar supuestos o casos hipotéticos a los que debe reaccionar el entrevistado, como la situación en la que actúe ante un cliente que llega a reclamar y exigir a la empresa determinadas garantías o servicios que van más allá de lo contratado, y el candidato debe saber defender el trabajo y el negocio de su empresa manteniendo la satisfacción del cliente. Gracias.